¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy veremos a 7 peleadores de MMA con físicos monstruosos. Así que sin más, comencemos. Número 7, Yoel Romero y Francis Ngannou. Comenzamos con dos grandes peleadores que actualmente compiten en UFC. Comenzamos con Yoel Romero. Y antes de introducirlo, tengo que decir que por nombrar a estos dos peleadores en este video, no me refiero a que usen ayuditas, ni mucho menos para su descomunal apariencia física, ya que por ejemplo Yoel Romero tras una guerra en los tribunales demostró su inocencia luego de que un suplemento contaminado que usó le hizo ganar una suspensión injusta por parte de la USADA, por lo cual Yoel nunca tuvo la intención de usar sustancias prohibidas. Aún así Yoel, con 42 años aproximándose a los 43, ha mantenido un físico privilegiado que muy pocos pueden presumir. Y además su físico nos ha visto deteriorado por el paso del tiempo, ya que si miramos a Yoel Romero de los Juegos Olímpicos del 2000 y al Yoel Romero actual, verás que su físico se ha mantenido al paso de los años. Y además es uno de los mejores pesos medianos de las artes marciales mixtas actualmente. Y si hablamos de la máquina camerunés Francis Ngannou, podemos decir que es uno de los peleadores más testeados dentro de la USADA, y en todas sus pruebas se ha mantenido limpio, sin ninguna sustancia prohibida. Pero eso no le ha impedido tener un físico pocas veces visto en los pesos pesados. Con 1,96 de altura y un peso de 115 kilos, Francis deja evidencia de su gran genética de otro mundo. Y además, sin contar que además de su magro cuerpo, tiene un poder de knockout único y bestial. Número 6, Brock Lesnar. Nos vamos con un clásico de físicos descomunales de MMA. Recordemos que Brock, antes de debutar en el UFC, tuvo un paso en la lucha libre de 2000 a 2007, y además podemos decir que también tuvo un paso por el fútbol americano en el año 2004. Y para rematar las cosas, fue campeón de lucha libre de la primera división de la NCAA. Estos antecedentes, sobre todo su campeonato de la NCAA, dejan en claro que Brock Lesnar es un atleta de élite. Por ejemplo, obtener tal título de la NCAA es uno de los méritos deportivos más difíciles del mundo, sin exagerar. Y bueno, su recorrido en el UFC no fue malo, por el contrario fue muy bueno porque enfrentó a lo mejor de la división del peso pesado de aquel entonces. E incluso, como ya sabemos, fue campeón del UFC y defendió su título en 2 ocasiones. Y además de ser uno de los peleadores más representativos y que significó un gran crecimiento para el UFC, como ya podrán ver, tiene un físico tremendo con 1,91 de altura y 130 kilos de peso. Y para rematar tiene una fuerza descomunal y en sus peleas, aunque no lo pareciera, siempre realizó movimientos bastante técnicos. Número 5, Dave Bautista. Tal vez muchos no sepan que Dave Bautista, conocido por ser luchador de WWE y en sus apariciones más recientes en películas como Guardianes de la Galaxia, compitió alguna vez en artes marciales mixtas. Para los que no lo sepan, Dave es cinturón púrpura de jiu-jitsu brasileño bajo la tutela de César Gracie. Durante la época de los años 2012, estuvo en negociaciones con la extinta promotora Strikeforce, pero cuando Zuffa, compañía que era dueña de UFC, compró Strikeforce, Dave no concretó las negociaciones y dejaron ahí. Fue así que debutaría en otra promotora de MMA, en la promotora CES MMA, en donde el 6 de octubre del año 2012 peleó contra el veterano Vince Lucero, ganándole por knockout de manera brutal. Sin duda hubiese sido una locura ver ese físico de 132 kilos y 1,90 de estatura en el UFC, pero luego Dave no se interesó más por el deporte, por razones de dinero y edad. Número 4, Mariusz Pudzianowski. Un clásico de físicos bestiales en MMA es el 5 veces ganador del título del hombre más fuerte del mundo, Mariusz Pudzianowski. Este polaco, nacido en 1977, dejó de competir como strongman en el año 2008 y casi de inmediato, en el año 2009, nos dejó ver su loco físico en las MMA. Pero para hacer esa transición de strongman a peleador, tuvo que disminuir su masa muscular, ya que antes de ser peleador profesional pesaba 142 kilos, y ya en su época de peleador, su peso suele rondar en los 117 kilos. Conserva hasta el momento un récord de 13 victorias y 7 derrotas. Y es que algo que no se respetó de este hombre es que desde el principio enfrentó a rivales algo difíciles para comenzar,
como el ex campeón de UFC Team Sylvia o el británico James Thompson. Aún así tiene buenas victorias contra nombres como Bob Sapp, Oil Thompson, Rolls Gracie y Jay Silva, y de sus 13 victorias, 8 fueron por la vía del knockout. Número 3. Bobby Lashley. Tal vez muchos conozcan a este hombre, ya que desde el año 2004 ejerce su labor como luchador de lucha libre, e incluso actualmente trabaja para WWE. Pero muchos no saben que este hombre también tiene un récord en MMA, y además es muy bueno. Bobby, quien en las MMA se apoda The Dominator, empezó a competir como profesional a los 32 años. Tuvo 5 victorias consecutivas antes de perder contra Chuck Riggs en Strikeforce. Luego de aquella derrota en el año 2010, siguió compitiendo esporádicamente intercalando su carrera de MMA con su carrera de lucha. Luego de aquella derrota tuvo 2 victorias antes de otra vez perder contra James Thompson, en una pelea que en realidad les tengo que decir que fue un auténtico robo hacia Bobby. Aún así, luego de aquella derrota ganaría sus siguientes 8 peleas, de las cuales 3 fueron por nocaut técnico y 4 por sumisión. E incluso este hombre de 1.91 de altura y 124 kilos de peso tuvo sus últimas 5 peleas en Bellator contra rivales dignos, y su última pelea fue en el año 2016. Número 2. Choi Hong-man. En esta posición ya no nos referimos a musculatura sino a altura. A prácticamente sin exagerar hablaremos de un auténtico gigante. Con 2 metros y 18 centímetros de altura, su presencia de por sí emana respeto y hasta algo de temor. El coloso coreano, como es apodado, ha competido en kickboxing, MMA y Seryun, la lucha autóctona de Corea. Además de su monstruosa altura, también hay que destacar su peso, ya que normalmente ronda los 166 kilogramos, aunque dependiendo de la competición, su peso llega hasta los 144 kilogramos. Sin duda su reconocimiento más importante en el ámbito deportivo fue cuando en el año 2005 ganó el Gran Premio de Seúl de K1, en donde tan solo en una noche ganó 3 peleas de kickboxing, en donde 2 de esas victorias fueron por knockout. Luego de esto tuvo un récord en el deporte bastante deteriorado, ya que llegó a tener un récord en kickboxing de 12 victorias y 8 derrotas, y en MMA su récord es de 4 victorias y 5 derrotas, en donde podemos destacar que su segunda pelea como profesional fue contra el ruso Fedor Emelianenko, con el cual perdió con esa icónica palanca de brazo, y su tercera pelea como profesional fue ni más ni menos que con el otro mejor peso pesado de Pride, Mirko Cro Cop, en donde perdió por nocaut técnico. Número 1. Bob Sapp. Hace muchos años no existía un hombre más intimidante que el estadounidense Bob Sapp. Este hombre tiene algo muy parecido a Brock Lesnar, y es que también fue futbolista americano y trabajó como luchador de entretenimiento, pero eso sí, no en los Estados Unidos, sino en la lucha libre de Japón, en donde era una superestrella. Tras esa popularidad en el país del sol naciente, promociones como Pride FC de MMA y K1 de kickboxing querían ver a Bob Sapp en su cuadrilátero, y Bob decidió pelear en ambas promociones. Su comienzo en MMA fue tremendo con 2 victorias por knockout, aunque en kickboxing fue un mal comienzo, ya que su primera pelea la perdió por descalificación. Aún así se destaca su pelea contra Antonio Rodrigo Nogueira, en donde Bob, de 1.96 de altura y 140 kilos de peso, y a pesar de tener una fuerza descomunal, caería ante la técnica y paciencia de Nogueira. Y bueno, luego de esto no tuvo un recorrido tan destacado. Su récord en kickboxing terminó siendo de 12 victorias y 19 derrotas, aunque eso sí, al principio de su carrera enfrentó a los mejores kickboxers, y en MMA su récord terminó siendo de 12 victorias y 20 derrotas con un empate. Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado, suscríbanse si ha sido así, denle a la campanita o lo que sea, y sin más, esto fue Nets MMA, y ahí se ven.